buenas tardes o buenos días según la persona que vaya a abrir este video. Como ustedes saben, el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico que va encaminado a lograr en el deportista altos resultados deportivos. Como todo proceso, hasta de la vida misma, para poder realizarlo es necesario una planificación. Ahora bien, cuando nosotros vamos a planificar, y en este caso el entrenamiento deportivo, nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Y ahí aparece, ¿qué voy a hacer? Pues voy a preparar un atleta. ¿Para qué? Para que participe en una competencia determinada. Y para eso tengo que tener en cuenta el calendario de competencia. ¿Para quién lo voy a preparar? ¿Para quién voy a hacer la planificación? Pues yo puse ahí para un atleta de 15 y 16 años, porque nosotros debemos conocer para quién va a ser, porque no es igual para todo el mundo, ya que a lo largo de la etapa de la vida pues ocurren cambios y transformaciones desde el punto de vista fisiológico y morfológico, los cuales tengo que tener en cuenta para poder planificar el entrenamiento. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque tengo que saber desde el día que yo comienzo hasta que él va a participar en competencia, que es donde debe alcanzar la forma deportiva, qué tiempo tengo. Yo voy a suponer en este ejemplo que le voy a poner que tengo 20 semanas. ¿Dónde? En lugar, ¿qué condiciones tengo? ¿Y para qué tengo que conocer las condiciones? Para poder hacer todo el plan de entrenamiento teniendo en cuenta las características del lugar y con la pregunta ¿cómo? Aquí nos referimos a los procedimientos, lo que son los métodos, los medios, el equipamiento. Todas estas preguntas yo me las voy a anticipar y darle respuesta para poder pasar ¿a qué? A estructurar mi plan de entrenamiento. Existen diferentes tipos de planes de entrenamiento, o estos son los planes que intervienen en la planificación. Está el plan escrito, que no es más que escribir todo lo que va a ocurrir durante la planificación del entrenamiento. El plan gráfico, que lo tenemos ahí en rojo, que no es más que el esquema estructural que nosotros vamos a llevar para realizar el plan de entrenamiento. Y por último está el plan de carga, donde nosotros vamos a tener todos los volúmenes de trabajo con sus medios que vamos a trabajar. Y de aquí se va a derivar el plan del mesociclo, el plan del microciclo y la estructura más pequeña dentro de la planificación, que es la unidad de entrenamiento, que realmente aquí es donde se va a concretar el entrenamiento deportivo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver el entrenamiento deportivo que lo planificamos de lo general a lo particular. Sin embargo, estas acciones se van a ser o van a desarrollarse y van a tratar de desarrollar el deportista de lo particular a lo general hasta lograr obtener el resultado deportivo deseado. Para yo tener en cuenta estos tipos de planes, tengo que ver la estructura general que yo voy a utilizar, y por eso le pongo un ejemplo aquí del grupo etario menores. Si ustedes se fijan aquí, estas son las estructuras que ya ustedes conocen desde el semestre anterior de metodología de entrenamiento deportivo, que están los periodos, están las etapas, están los mesociclos, los microciclos. Entonces, de acuerdo a la cantidad de semanas, pues yo puedo escoger una proporción. Fíjense que aquí está 90-10 y 92-8. Esto quiere decir el mayor para el periodo competitivo y el más pequeño para el periodo preparatorio, y ya entre un 8 y un 10 para el periodo competitivo. Si vemos la próxima lámina, nosotros podemos ver que aquí ya cambia. ¿Por qué? Porque es un grupo mayor, donde yo puedo tomar pues desde un 85 a un 89 contra un 11, un 15%. Si se dan cuenta, en la medida que el atleta vaya ganando en experiencia deportiva, pues la estructura y ganando en edad, la estructura entre el periodo preparatorio y el periodo competitivo van a tener pues van a variar. Y aquí pueden ver, en la medida que va aumentando la edad, pues el periodo preparatorio se puede hacer más largo. Una vez que yo tenga esa estructura, pues procedo a tomar la proporción. Por ejemplo, aquí nosotros tomamos, fíjense que nosotros decíamos que teníamos un total de
20 semanas. Y voy a tomar la estructura de para el preparatorio 90%. Entonces, ¿cuánto me resta para el competitivo? Lógicamente, un 10%. Y eso lo tengo que hallar, lo puedo hallar por regla de 3, el por ciento. Por regla de 3, pues teníamos 20 semanas, es el 100%, como el 90% es aquel X, 90 por 20 entre 100. Y ese 90% me da igual a 18 semanas. Por lo tanto, si tengo 20 y me da que el periodo preparatorio son 18 semanas, tendríamos para el periodo competitivo, ¿cuánto? 2 semanas. 2 semanas. Bien, hay otra estructura más pequeña. Entonces, aquí estamos hablando de quién? De los periodos. Hay otra estructura más pequeña que se denominan etapas. Ahí ustedes pudieron ver que también entre las etapas existe una relación. ¿Y cuántas etapas nosotros tenemos? Etapa de preparación general y la etapa de preparación especial. ¿Cuántas semanas nosotros teníamos para el periodo preparatorio? Decíamos entonces que 18 semanas. Pero esas semanas las tenemos que dividir en etapas. Preparación general y preparación especial. Yo establecí aquí, y bueno, como ustedes pueden ver, que se puede utilizar para la preparación general un 60% y para la preparación especial un 40%. Pero ¿de cuánto yo voy a tomar ese por ciento? ¿De las 20 semanas que tenía para todo? No, de las 18 semanas que yo tengo para el periodo preparatorio. Entonces yo hice por regla de 3 el 60% es igual a 10.8, que es igual a 11 semanas. Y el 40% va a ser igual a 7 semanas. Bien, entonces ya tengo estructurado, ¿qué cosa? Los periodos, y ahora tenemos estructurado las etapas. Me queda ir a estructurar entonces la unidad más pequeña, que son los mesociclos. Preparación general igual a 11 semanas, preparación especial igual a 7 semanas, y el competitivo teníamos ¿cuántas? 2 semanas. Eso da un total de las 20 semanas iniciales que yo tengo. ¿Para qué? Para preparar el entrenamiento. Ahora, a la hora de preparar los mesociclos tenemos que tener en cuenta la ciclicidad. ¿Qué cosa quiere decir la ciclicidad? Cómo se va a mover la carga dentro del entrenamiento deportivo. Y plantean los teóricos del entrenamiento deportivo que los mesociclos van a ser desde 2 semanas, que es lo mínimo que pueden tener, hasta 6, 7, 8 semanas. Se plantea que los mesociclos en las edades tempranas deben estar entre 3, 4 semanas. Si yo tengo entonces 11 semanas y conozco que hay diferentes ciclicidades, por ejemplo, 6-1, 5-1, 4-1, 3-1 y 1-1, o puede ser también 2-1 y 1-2. ¿Qué cosa quiere decir el primer número? Las semanas que yo voy a estar elevando la carga, y el último número cuando la voy a bajar. ¿Por qué bajamos la carga al final del mesociclo? Porque lógicamente, como tenemos acento y queremos hacer una comprobación, por eso bajamos la carga. La carga va a ser más baja. Se plantea que la carga debe estar por encima de la primera semana y por debajo de la segunda. Eso lo debemos tener en cuenta y vamos a verlo cuando vayamos a ver la carga en el mesociclo. Son característicos del periodo competitivo
estas ciclicidades y estas dentro del periodo preparatorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces la cantidad de semanas no nos da y tenemos que tomar alguna ciclicidad más pequeña, que a partir de las 20 semanas que yo tenía, ya hice las proporciones utilizando pues un 90% para el periodo preparatorio, que me dio un total de 18 semanas y 2 para el competitivo. Después entre la preparación general 60% y preparación especial pues el 40%. Paso a hacer las estructuras más pequeñas, que son denominadas mesociclos. Los mesociclos plantean los autores que puede ser, la mínima debe tener 2 semanas como mínimo y la máxima se utilizan 6, 7 y 8 semanas, pero con las personas, con los niños, pues se utilizan fundamentalmente mesociclos pequeños, que el primer número me dice cuándo voy a estar trabajando aumentando la carga y el segundo número me dice cuándo la carga la bajo, excepto en los deportes de resistencia, que a veces se trabaja mesetas, se trabaja el mismo volumen pues por determinada cantidad de semanas. ¿Para qué? Para que haya una adaptación biológica a esa carga, como son muchas, el volumen, para que haya una adaptación biológica. ¿Por qué no se plantean que los niños se tengan mesociclos de muchas semanas? Porque es muchas semanas que va a estar subiendo la carga y el volumen sube y no le da tiempo a adaptarse. Y por otra parte se va a aburrir haciendo tantas semanas subiendo la carga y sin tener un descanso. Bien. Conociendo la ciclicidad, entonces pasamos a establecer los mesociclos. Si yo tengo 11 semanas y a mí me aparecen estos mesociclos, decía que esto era más tendiente del periodo preparatorio y esto del periodo competitivo, pero siempre y cuando no me alcance el número de semanas, pues puedo establecer esta ciclicidad. Si tengo 11 semanas, yo puedo establecer un mesociclo 3-1, tengo 4 semanas, más otro mesociclo 3-1, 4 y 4 son 8. ¿Cuánto me faltan? 3 semanas. Puedo establecer un mesociclo 2-1. Y ya tengo entonces 3 mesociclos que corresponden al periodo preparatorio de preparación general, en la etapa de preparación general. Para la preparación especial tengo 7. Puedo utilizar un mesociclo 3-1, 3 y 1, 4. ¿Cuántos me quedan? Y 2-1. Entonces, 3 y 1, 4, 5, 6 y 1, 7, que son las 7 semanas. Y en el periodo competitivo tenemos 2. No nos queda más que aquí en el competitivo 1, 1. Y ya tengo entonces la estructura del mesociclo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 mesociclos. Ahora vamos al gráfico, y este que vamos a hacer es plan gráfico, y vamos a llevarlo a esa estructura. Decidimos que los mesociclos, el ciclaje, tenemos un mesociclo 3-1. 1, 2, 3 y 1 son 4. Aquí termina este mesociclo, ¿verdad? Aquí termina este mesociclo, ¿verdad? ¿Y cuántas semanas va a tener? 4 semanas. ¿Y qué ciclaje va a tener? 3, 1. El nombre después de los microciclos son conocimientos que ustedes llevan y el nombre de los mesociclos ustedes se lo ponen. Después dice que vamos a tener otro mesociclo 3-1. 1, 2, 3, 1. 4 semanas. Aquí terminamos este mesociclo. Bien. Después, ¿y cuántas semanas tenemos? Tenemos 3 semanas y esa ciclicidad nos da 2-1. 1, 2, 1. ¿Por qué? Porque teníamos 3 semanas. 2, 1. Ahí. Y ahí que se termina la etapa de preparación general. La etapa de preparación general. Bien, nos sigue la etapa de preparación especial. ¿Qué dice ahí al estructurar los mesociclos? Tengo un mesociclo 3-1. 1, 2, 3, 1. 4 semanas. 4 semanas. Y tengo 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bien. Y ahí ¿quién termina? La preparación especial.
Y tanto la preparación general más la preparación especial que me da el periodo preparatorio. Bien, ¿qué me falta por ahí que puedo hacer? Entonces ponerle los ciclajes 3-1, 3-1, 2-1, 3-1, 2-1 y 1, 1. Fíjense que nos da el total de semanas que yo tenía para preparar a nuestro atleta. Aquí que les queda por parte de ustedes, y este contenido de metodología de entrenamiento deportivo del semestre anterior, ponerle el nombre a un mesociclo y ponerle el nombre a los microciclos. Ya aquí yo veo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por allá poner los meses. Después paso a las semanas, ¿cuántas semanas tengo? 20, y aquí pongo la fecha. Esto es como un calendario en la mano, poner la fecha. Y para culminar el plan gráfico, lo único que tengo que colocar, cuáles son las competencias fundamentales, las competencias preparatorias y los test físicos. Por lo general es obligatorio poner cada vez que tú terminas una etapa un test físico. ¿Por qué? Porque tienes que comprobar el objetivo que tú estás haciendo. Por lo tanto, aquí voy a tener un test físico y aquí voy a tener un test físico. Y luego la competencia. La competencia preparatoria, puedo tener una por aquí, que me invitaron, la competencia fundamental. Me dijeron que era aquí del 21 al 25. Los test técnico-tácticos los puedo poner, competencias complementarias, etc. Este es el plan. Y al inicio, lógicamente, tú vas a hacer un test físico y vas a hacer un test técnico-táctico para ver cómo está. También puedes poner al final de cada mesociclo un test pedagógico para ver si el objetivo que tú te propusiste fue cumplido. Pero sí, yo les sugiero que al inicio y terminando cada etapa se debe poner un test pedagógico. Hasta ahí es el plan gráfico. Entonces vamos a pasar al plan de carga. Bien, partiendo entonces de la estructura anterior, nosotros vamos a hacer nuestro plan de carga. Fíjense que todo esto era lo mismo que nosotros teníamos en el plan gráfico. Para hacer el plan de carga, pues por aquí lo único que tenemos que poner es las capacidades o medios que vamos a trabajar. Pero algunos aspectos deben ustedes tener en cuenta a la hora de hacer el plan de carga. ¿Por qué? Porque tienen que conocer los volúmenes a trabajar, tienen que conocer qué tipo de medio yo estoy trabajando y teniendo en cuenta eso, ver dónde nosotros ponemos los volúmenes máximos del plan de carga. Primeramente voy a enseñarles o voy a recordarles cómo podemos determinar el volumen. Hay dos variantes fundamentales. Una es conociendo el volumen vencido en la etapa anterior y a partir de ahí nosotros pues incrementamos la carga. Supongamos entonces que para el desarrollo de la resistencia aeróbica el año anterior se trabajaron 300 kilómetros y fueron realizados satisfactoriamente, y para el nuevo año yo quiero incrementar un 10%. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el incremento va el óptimo desde un 5 hasta un 20%, pero se plantea que puede estar hasta un 25% de un año a otro, etc. Entonces, si yo digo que el año anterior yo trabajé con 300 kilómetros, ese fue el 100% y yo quiero incrementar el 10%, por lo tanto yo tengo que ver qué por ciento representa de 300 por regla de 3. 300 por 10 es igual a 3000, entre 100 a 30, y este 30 es el incremento que se lo debo sumar ¿a quién? Al volumen del año anterior vencido, que fueron ¿cuánto? 300 kilómetros. Por lo tanto, para el año entrante yo tengo 330 kilómetros. Ese es el volumen para el año entrante, el que yo tengo. Esa es una de las formas. Repito, tú conoces qué volumen fue cumplido y tú, de acuerdo a las características y cómo fueron cumplidos, tú
vas a incrementar sobre ese volumen cumplido. A veces se da el caso que tú no conoces y llegan por primera vez los atletas a entrenar cierta capacidad. Por lo tanto, ya hay libros donde, sobre todo en los programas de planificación y los programas de preparación del entrenamiento humano, como nosotros hemos tenido ya tanto tiempo trabajando, nosotros conocemos qué volumen es el que un niño de tal edad puede ser para un día. Ahí en su lectura ustedes lo tienen, lo pueden consultar. Por ejemplo, yo digo que voy a trabajar con un niño de 15 y 16 años y en los volúmenes me dicen que yo puedo trabajar, fíjense aquí, por ejemplo, para que ustedes sepan que aquí 15 y 16 años ya nosotros tenemos los volúmenes para el desarrollo de la resistencia aeróbica de 14 y 15 años entre 3 y 7.50 kilómetros. Yo vengo aquí y ya lo conozco, pero no necesariamente el máximo y el mínimo mío tienen que estar ahí. Eso es un rango que te dan. Por lo tanto, yo digo que mi atleta como mínimo para una sesión de entrenamiento va a trabajar 3 kilómetros. Pero como máximo, yo que hice el estudio de él, digo que es mucho para él. Y entonces le puse que como máximo va a trabajar 5 kilómetros. ¿Qué es lo que se hace? Se suma el mínimo más el máximo y se divide entre 2 y eso se multiplica, ¿por qué? Por el número de sesiones para esa capacidad. Bien, por ejemplo, 3 y 5, 8. 8 entre 2 a 4. Ahora, ¿cómo yo determino el número de sesiones para el trabajo de esa capacidad? Yo de antemano tengo que yo voy a trabajar para la resistencia aeróbica durante la preparación general 3 veces por semana. Para la preparación, en la preparación especial 2 veces y en el periodo competitivo 1. Por lo tanto, si yo digo que este promedio, por la cantidad de sesiones, si yo digo que voy a trabajarla 3 veces por 11, ¿cuántas sesiones yo tendría en el periodo preparatorio? Tengo 33 sesiones. Si yo digo que voy a trabajarla 2 veces y tengo 7 semanas, 2 por 7, 14. Y si yo digo que en el periodo competitivo la voy a trabajar una vez por semana, 1 por 2, es 2. Entonces, ¿cuántas sesiones yo tendría para trabajar la resistencia aeróbica? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9, 3 y 1, 4. 49 sesiones yo voy a trabajar. Y así hago por cada uno de los medios que yo tengo. ¿Atendiendo a qué? Fíjense que la resistencia aeróbica es una capacidad general, por lo tanto, yo la trabajo más en el periodo de preparación general que en los otros periodos. Y si esto es de un deportista de fondo, ¿cuál capacidad sería? Para él, una capacidad importante, la rapidez. Por eso yo pongo que la rapidez, durante todo el tiempo, yo la voy a trabajar 3 veces por semana. Y puedo trabajarla hasta 4 veces por semana. Pero desde el inicio yo establezco cómo voy a trabajar cada una de las capacidades y eso, el número de veces por el número de semanas que yo tengo en esa etapa, me da el número de sesiones y las sumo. Bien, retomamos entonces que yo había dividido aquí el máximo, el mínimo más el máximo entre 2 y eso se multiplica por el número de sesiones. ¿Cuántas sesiones me dio cuando yo hice la cuenta? Pues me dio 49 sesiones. ¿Y cuánto me da aquí el promedio? 4. 49 por 4 me da igual a 196 kilómetros. Y ese es el volumen que yo tengo para el año entrante, ¿verdad? Volumen para el nuevo año. ¿Para qué? Para el desarrollo de la resistencia aeróbica. Vamos entonces a hacer un ejemplo nada más con el desarrollo de la resistencia aeróbica aquí, por favor, para el desarrollo de el plan de carga, el desarrollo de la resistencia aeróbica. Estamos en el plan de carga. Hablamos también, eso es una cosa que
que debemos conocer, con qué volumen vamos a trabajar. Y lo otro que vamos a conocer, debemos conocer qué tipo de medio es. Si yo trabajo para un velocista de 100 y 200 metros, decía y recalco que la resistencia aeróbica es un medio general. Los medios generales tienen su máximo volumen, ¿dónde? En el último meso de la preparación general, y esto lo pongo en por ciento. Los saltos generales para un velocista también es un medio general, su apellido lo dice. Ahora, los lanzamientos para los saltos especiales, ¿qué tipo de medio es? Un medio especial. Por lo tanto, los medios especiales tienen su máximo volumen en el último meso de la preparación especial. Saltos especiales en el último meso de la preparación especial. Y ahí voy poniendo donde voy a trabajar el 600 volumen. Técnica efectiva. Técnica efectiva es un medio especial, porque ya hablamos cuando tiene todas las condiciones, aquí iría. Lanzamientos generales, que les dije, es un medio general. Aquí. Resistencia a la rapidez y resistencia a la velocidad para unos corredores es un medio especial. Y la rapidez de traslación es un medio especial. Pero que yo como entrenador tengo que tener en cuenta, miren ahí, hay 4 medios que coinciden como ser un medio especial. Por lo tanto, aquellos medios que menos especiales sean, yo lo puedo poner, ¿dónde? En un meso anterior. Por lo tanto, los saltos especiales, yo lo puedo poner aquí, el máximo volumen. Y bueno, así se trabajan cada uno de ellos. Tengo que comprobar que no todos los medios caigan en el mismo mesociclo. Estos son pocos, pero cuando usted trabaje con 16 medios, entonces tiene que establecer esa regulación. En segundo lugar, otra cosa que trabajamos aquí en el atletismo y la tendencia al trabajo en el entrenamiento deportivo es trabajar en la unidad de medida del medio. Resistencia aeróbica. Se trabaja en kilómetros y también se puede trabajar en horas. Salto general, ¿cómo son los saltos? Son repeticiones. Lanzamiento, repeticiones. Técnica efectiva lo trabajamos por minuto. La resistencia a la rapidez kilómetro, la rapidez de traslación kilómetro. Eso tienen que tenerlo en cuenta, cuál es la unidad de medida del medio. Ahora pasamos a subir la carga hasta el máximo. ¿Por qué? Porque sube el volumen y después debe bajar. Por lo tanto, y yo traigo aquí ya establecido que yo voy a trabajar aquí la resistencia aeróbica en un 60%, después resistencia aeróbica, así que me faltaba uno. Resistencia aeróbica, capacidad, no va, ahí, 60%, saltos generales, un 100% aquí, que son saltos generales, lanzamiento general está bien ahí, saltos generales, lanzamientos generales, técnica efectiva, resistencia y rapidez de traslación. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 medios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 medios. Bien, entonces, empiezo a subir volumen y bajar 60%, 80, llego al 100, 80%, aquí bajo 60 según la cuenta que yo tenía, y aquí en el competitivo, única y exclusivamente la voy a trabajar en un 40%. Y así hago con cada uno de los medios, recordando que de un mesociclo a otro se debe subir aproximadamente entre un 5 y un 25%, no más. ¿Por qué? Porque es muy abrupto ese aumento. Bien, y así hago con cada uno de los medios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto está en por ciento. Y yo no le voy a decir, vas a correr un 60%, sino que lo tengo que llevar a carga real. ¿Y cómo es la carga real? Es la resistencia en kilómetros. Y ya por aquí teníamos el volumen. Por eso el volumen que tengo, decíamos que es de 196 kilómetros. Les voy a enseñar por medio de la constante K, porque es más fácil la sumatoria. Entonces, dicen que para hallar el volumen de cada uno de los mesociclos, total de volumen partido la sumatoria
horizontal de por ciento. Eso me daba aquí, cuando yo saqué la cuenta, que el total de volumen me dio, ahí lo tenemos, 196 y la suma horizontal 420. Y eso me da una constante K. Cuando yo divido 196 entre 420 y en la constante K me da igual a 0.466. Y esa constante K que yo tengo que hacer, multiplicarla por cada por ciento en los meses. Es quiere decir que yo tengo que multiplicar 0,46 por 60, ya yo lo tengo sacado, y me da un total de 27.96. 0.466 por 80 y me da igual a 37.28. 0.46 por 100, 46.6 por 80, ya lo habíamos visto, 37.28 por 60, 27.96 y por 40, 18.64. Bien, y eso lo tengo que hacer con cada uno de los medios. Si ustedes suman aquí, nos da muy cercano a los 196 kilómetros. ¿Por qué? Porque se nos han quedado algunos residuos de ¿qué? De kilómetros por ahí, pero debe dar muy cerca. Pero yo con esto no puedo trabajar, sino que recuerden que hay una estructura más pequeña que se llama semana. Entonces, vamos a ver ahora cómo yo hallo el volumen de la semana. Esto es matemático. A ver, vamos a escoger el mes número 3. Por ejemplo, el mes número 3 dice que tiene una ciclicidad de igual a 2,1. Entonces, ¿cómo yo le hago con esa ciclicidad 2,1? Quiere decir que 2 semanas va subiendo la carga y una baja, ¿verdad? Son las 3 semanas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Le damos puedo darle 1, 3 y 2, que en la última semana baja por encima de la primera, pero por debajo de la segunda. Bien, y aquí entonces hago lo mismo, total de volumen partido de la sumatoria porcentual. Puedo darle aquí la suma, aquí voy a trabajar 20, 50 y 30. La sumatoria es 100, 20, 50 y 30 por encima de la primera y por debajo de la segunda. Quiere decir que la primera semana yo voy a trabajar con el 20% de aquel volumen. La segunda semana voy a trabajar con un 50% del volumen y la tercera semana con un 30%. Me voy a través de la constante K. La constante K que me dice total de volumen partido la sumatoria de los porcientos. ¿Qué volumen yo tengo entonces en el meso 3? 46.6. 46.6 ¿entre cuánto? Entre 100. ¿Cuánto me da eso? 46.6 entre 6 me da 46.6. 1 y 2, ¿verdad? Por unidad seguida de 0. ¿Cuánto me da eso? Vamos a hacer la cuenta. 46.6 entre 100, 1 y 2, 0.046, ¿verdad? 0.40 puntos.
0.46. 1 y 2, 1 y 2, el punto se corre por aquí. 0.46. Ahora sí, esta cuenta no la tenía sacada. Vamos a sacarlo a ver si me ayuda. Esa es la constante K, 46 entre 100, 0.46, ¿verdad? Entonces, esta es la constante K. Allí que decíamos que la constante K se multiplicaba por cada uno de los porcientos. Si yo decía aquí que iba a trabajar ¿a qué por ciento? Al 20%, perdón. Al 20%, al 50% y al 30%. Este es por ciento. Entonces, 0,46 por 20 por 50. Y vamos a ver a cuántos da. ¿Me haces el favor, Javi, si puedes sacarme ahí? ¿Cuál es? 0.46 por 20. $9.2. 9.2. 0.46 por 50. 23. Y 0.46 por 30. Ustedes también tienen que hacerlo, vayan a hacerlo. Porque yo estoy hablando y ustedes tienen que seguir para que aprendan a hacerlo. 13.8. 13.8. 2 y 8 son 10, llevo una. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y una que llevaba 16. Llevo una, 2 y una 3 y una 4. ¿Cuánto da? Los 46 kilómetros que yo tenía. ¿Para qué? Bueno, 46,6, pero 46 kilómetros que yo tenía. ¿Para qué? Para desarrollar, ¿qué cosa? La resistencia. Entonces sé que en la primera semana yo puedo trabajar. Bien, vamos a distribuir la carga del mesociclo por semana. Decíamos que estamos en periodo preparatorio, etapa general, meso 3. Y teníamos para la resistencia aeróbica un total de 46, lo que hicimos allí, 6.6 kilómetros. Entonces aquí está, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Perdón, en el mesociclo, ¿cuántas semanas? Perdón, aquí en el mesociclo tenemos 46,6 semanas, decíamos. ¿Cuántas semanas tenemos? Tiene una ciclicidad de 3, 1. Por lo tanto, tiene 4 semanas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánta es la ciclicidad del mesociclo 3, 3, 1 o 2, 1? Es 2, 1. Si es 2, 1, que fue el que hicimos, ¿tiene cuánto? 1, 2 y 3 semanas. Y ya allí tenemos la cuenta sacada. ¿Para qué? Para el trabajo de la resistencia aeróbica. ¿Cuánto tenemos en la resistencia aeróbica? 46,6. Y tengo en la primera semana que voy a trabajar un 20% de la carga, 9.2 kilómetros. ¿Cuánto tengo para la segunda semana que trabajo con un 50? 23. ¿Y cuánto tengo para la tercera semana? 13,8. Y ya eso lo tengo que hacer así con cada uno de los medios. Déjame dejar eso ahí. Bien. Pero después que yo tengo esto, tengo que ir a la distribución de la semana. Seguimos para lo otro. Y así lo tienen que hacer. Bien. A la semana. ¿Qué semana voy a tomar de ahí? Bien. Puedo tomar la primera semana. Esta es periodo preparatorio, etapa general, mesociclo número 3. ¿Y qué micro es? Voy ahí adelante a ver qué número de micro es. ¿Verdad? Si yo tenía 3 y 3, 6, 7, 8, la semana 7 viene siendo, ¿verdad? Porque tenemos 3 y 1, 4, y 3 y 1, 4 son 8, y el micro es el 9, porque iba a entrar en el 3, 1, el micro 9. En esa semana, para la resistencia aeróbica, si yo voy a tomar la primera semana
de este mesociclo, tengo que hacerlo la distribución. Y yo dije que aquí tengo un volumen de 9.2 kilómetros. Y dije también que yo en la preparación general la iba a trabajar 3 veces y la voy a trabajar en días alternos. Bien, lunes, miércoles y viernes. Ese volumen yo lo tengo que distribuir entre esos 3 días. Puedo trabajar de forma escalonada o puedo trabajar con mesetas. Aquí puedo decir 3, 6, 9, 3 kilómetros y aquí para terminar 3.200 kilómetros. Y son los 9 kilómetros con 200 metros, ¿verdad? Lo puedo sacar también en forma matemática de acuerdo a cómo yo quiera ondular la carga dentro del mesociclo. Puedo trabajar el primer día abajo, subo la carga y bajo el segundo. Por ejemplo, aquí la puedo trabajar a un 40, 50 y 40, ¿verdad? Y saco los porcientos de eso que tengo ahí. Eso es cuando yo trabajo en forma de ¿qué? De pirámide. Puedo trabajar en forma escalonada, 40, 50 y 60%. Y aquí estoy trabajando en forma lineal. Y termino en el último día con un mayor volumen. Y este es lineal ascendente, pero puedo trabajar también 60, 40, 30. ¿Y trabajo de qué forma? Lineal descendente. O simplemente aquí, como ustedes pueden ver, que hice una meseta. Los 3 días trabajé prácticamente con el mismo volumen. Esta forma de trabajar de meseta es muy característica de la resistencia. Como son muchos volúmenes, pues tengo que tratar de darle la misma cantidad de volumen para que ellos se adapten. Puedo trabajar también en forma de ¿qué? De escalera. Y como trabajaba, puedo trabajar 20%, 50% y 30%. ¿Y qué me hace el volumen? Me hace así y me va subiendo. Y cuando yo una toda la semana es lo que me da la onda. Cómo yo voy a establecer la carga, la ondulación de la carga en el microciclo. Las del microciclo me dan la del mesociclo y las del mesociclo me dan la de los periodos y la del plan de entrenamiento. Pues así lo tengo que hacer con cada uno de los medios. Y por último tendríamos, por ejemplo, que se trabaje aquí técnica y ya yo di el volumen y después voy a trabajar rapidez y también ya di el volumen. Por lo tanto, de aquí a donde voy a la sesión. Si yo escojo el lunes, tengo que trabajar el lunes 3 kilómetros de resistencia, tendría que trabajar técnica efectiva, el volumen que me dé, y tengo que trabajar resistencia a la velocidad con ese volumen. Y así yo establezco mi clase. Mi clase, teniendo en cuenta los acentos que yo voy a trabajar en la semana, ¿por qué? Porque ya yo los dije, y como voy a trabajarlo. Por ejemplo, ustedes pueden poner, y ahí en su guía ustedes tienen los ejemplos de acentuación, pero cuando voy a trabajar la clase, lo primero que tengo que darme cuenta, ¿qué acentos voy a trabajar? ¿Cómo trabajo? Primero debo trabajar la rapidez. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que estar descansado. Después puedo trabajar, que decía ahí, la técnica. ¿Cuál de los dos trabajo primero? También el organismo, el sistema nervioso central debe estar descansado para trabajar. ¿Cuál de los dos yo escojo para primero? Aquel que el volumen no sea tan grande que me permita realizarlo con efectividad. Si hay gran volumen de rapidez, pues la técnica la tengo que trabajar delante, ¿verdad? Trabajo entonces técnica, rapidez. Y lo otro es el objetivo que yo tengo para ese día. Y por último, esto sí no hay arreglo, la resistencia. Porque por ninguna manera usted le va a poner a correr 3 kilómetros al muchacho y después te va a hacer rapidez. La técnica te va a hacer de forma rápida la técnica. Y la fuerza tiene que trabajarse antes de la resistencia. Estas dos hay que ver. Aquí igual están las capacidades coordinativas y eso es lo fundamental que yo tengo que tener dentro del entrenamiento. Además, los componentes de la carga: volumen, intensidad y el descanso. Entre series o entre repeticiones. Por ejemplo,
Si yo voy a utilizar aquí 3 kilómetros, pero yo quiero utilizar el método de intervalo, yo pongo 2 por 1500 metros. 2 repeticiones de 1500 metros. ¿Qué volumen me da? 1500 y 1500 me da 3000 metros. ¿A qué intensidad? Bien, 50%. Y entre uno y otro, ¿qué le pongo? Alrededor de 4 a 5 minutos de descanso. O cuando tenga el pulso, 120 pulsaciones por minuto. Y ya puedo dar la próxima repetición. Es mejor que lo tengan así, con 120 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque no todos se recuperan a la vez. Por lo tanto, cuando usted tenga uno que ya tenga 120 pulsaciones, pues le puede dar la otra repetición. Ahora sí, hay que tener en cuenta el descanso de los otros medios, ¿de acuerdo qué? Con el sistema energético que va a producir la energía para la resíntesis del ATP. Y entonces, muchachos, hasta aquí lo que yo les puedo llevar a ustedes del entrenamiento deportivo. Si ustedes tienen alguna pregunta después que vean este video, con mucho gusto, pero quiero que lo oigan, que se apliquen, se sienten y vayan paso por paso haciendo con diferentes ejemplos esto que yo les he puesto hoy, y verán que les va a ser de mucha ayuda y van a aprender el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo son horas sacando cuentas para llegar a hacer después la clase de entrenamiento. Bien, gracias.